Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de las reuniones dominicales. Esperamos que esta mañana, tanto el momento de alabanza como la exposición de la palabra, pueda ser de mucha bendición para sus vidas. Antes de comenzar a alabar a nuestro Señor, les quería compartir las palabras de Pablo que se encuentran en Efesios 3, del 16 al 21. Y dice: les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que este sea nuestra oración para todos en la Iglesia, todos los que están escuchando esta transmisión, que puedan conocer ese inmenso amor del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque una vez más podemos juntarnos a través de esta plataforma que nos das esta oportunidad para reunirnos como iglesia, Señor. Te pedimos que puedas estar llegando a cada hogar, Señor, y que en cada hogar se manifieste ese amor tan grande, Señor. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que nos sorprende cada vez más, Señor. En los momentos de dificultad y en los momentos de alegría podemos sentirte en medio nuestro, Señor. Y en este momento recibe nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor a ti, que eres el único merecedor, y a la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar todos juntos. Que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré,
seguir cantando a nuestro Señor, diciéndole que Él es nuestro pastor. Podemos acercarnos a Él, Él nos guiará en pastos delicados y nos hará reposo y descanso a nuestra alma, a nuestro ser. Cantemos que Él es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Vamos a dar paso al pastor Carlos Mesones, que tendrá la exposición de la palabra del Señor. Hola Iglesia, para mí es un gusto compartir contigo esta mañana el mensaje de la palabra de Dios en medio de esta serie temática acerca del sufrimiento. Y esto nos lleva al tema de hoy, el propósito del sufrimiento. Ahora, pregunta, ¿qué propósito hay detrás del sufrimiento? Esta semana hice una encuesta entre diversos cristianos maduros de diferentes generaciones y obtuve la siguiente respuesta que quiero compartir contigo. Un joven universitario me dijo acercarme más a Dios, moldear lo que falta en mi vida. Un profesional adulto y soltero me dijo que el sufrimiento producía fe, desarrollo de carácter, adoración y gloria a Dios. Y un profesional adulto, ya padre de familia, me dijo, el propósito es poder encontrar al Señor o permitir que otros lo encuentren. El Señor busca salvarte en amor
usa todo lo posible, pero Él sabe que a veces solo lo hará permitiendo que pases momentos difíciles, y en medio de esos momentos donde no hay salidas es que está el Señor. Ahora, es bien interesante estas respuestas y definitivamente tienen mucho de cierto. Y yo quiero que me acompañes a leer el Salmo 13, versículos en adelante del himno de David. Él dice, desde el versículo 1, mi Señor y Dios, ¿vas a tenerme siempre olvidado? ¿Vas a negarte a mirarme? ¿Debes seguir mi corazón siempre angustiado, siempre sufriendo? ¿Hasta cuándo el enemigo me va a seguir dominando? Mírame y respóndeme. Ayúdame a entender lo que pasa. De lo contrario, perderé la vida. Y el salmista sigue diciendo, pero yo, Dios mío, confío en tu gran amor y me lleno de alegría, porque me salvaste. Voy a cantarte himnos porque tú has sido bueno conmigo. Y yo creo que al leer este salmo, definitivamente podemos decir que una respuesta preliminar a la pregunta de por qué, mejor dicho, cuál es el propósito del sufrimiento, podríamos decir que el sufrimiento realmente nos permite mirar a Dios y confiar en Él. Ahora, quiero hablarte de lo que significa la experiencia del sufrimiento. El sufrimiento es la sensación motivada por cualquier condición que someta al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas o emocionales, psicológicas, por ejemplo, y siempre es consciente. No se puede hablar de sufrimiento inconsciente, según el psicoanálisis, como tampoco se puede hablar de sentimientos o sensaciones inconscientes. Y cuando uno habla de este tema, definitivamente también tenemos que hablar de que el origen más común que tenemos del sufrimiento es experimentar la pérdida de alguien, por muerte o simplemente distanciamiento físico o emocional. De hecho, la muerte de un ser querido genera uno de los mayores sufrimientos que se pueden experimentar. Pero también el distanciarse de una persona amada por viaje o simplemente alejamiento afecta emocionalmente. Y cómo no mencionar el sufrimiento del corazón ante fracasos amorosos en la juventud, o porque se generan relaciones tóxicas entre adultos, donde es común estar cerca de una persona y luego estar muy lejos, generando esa sensación de separación y de sufrimiento. Ahora, evidentemente, en medio de la pandemia y del estrés laboral que esto nos ha traído, también podemos experimentar y hablar de un sufrimiento por incertidumbre laboral, temor a perder el empleo o simplemente por un fracaso laboral o un fracaso de un emprendimiento o un negocio. Todo sufrimiento puede originarse de dos maneras. Y esto es importante que lo recordemos. Lo primero es que pueden ser causas fortuitas, completamente fuera del control humano, como virus o enfermedades no conocidas, accidentes o catástrofes naturales. Pero también hay consecuencias de nuestros actos. En algunos casos, por haber actuado mal, sufrimos. Pero en otros casos, por haber actuado bien, también podemos sufrir. A veces asociamos el sufrimiento a actuar siempre mal. Pero más adelante veremos que aun cuando actúes bien y con integridad, puede ser que sufras por causas de injusticia. Ahora, el sufrimiento acentuado en nuestra vida es como estar enfermos espiritualmente y necesita ser sanado espiritualmente. Por eso es interesante considerar lo que los doctores refieren acerca del sufrimiento como una experiencia en pacientes. Hay un artículo del sufrimiento humano como experiencia personal y profesional del doctor Javier Molina López. Y él dice, se concluyó que el sufrimiento es una condición ineludible de la naturaleza humana y debe afrontarse con un sentido determinado. Los médicos y en general los profesionales de la salud tienen la obligación moral de ampliar su visión del enfermo y emplear todos los medios disponibles para el alivio, teniendo en cuenta para ello a la persona en todas sus dimensiones. Ahora, yo quiero aquí hacer una pausa y entender este marco del que estamos hablando del sufrimiento, porque también el sufrimiento abre paso a otras situaciones, por ejemplo, la resiliencia. Así que el sufrimiento debemos entenderlo como un proceso y que superado este proceso realmente puede generar resiliencia. Ahora tú me dirás, ¿qué es la resiliencia, Carlos? La resiliencia es una de las capacidades más importantes en la vida. Es
Es esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a circunstancias de adversidad en su existencia. Por ejemplo, el duelo por la muerte de un ser querido, un despido de trabajo inesperado, el desamor o un periodo de soledad o el sufrimiento en sí mismo. A pesar del dolor vivido, la persona renace de nuevo a la alegría por medio de una capacidad de reinventarse a sí misma al dar un sentido constructivo a la realidad desde la vida y de la visión del aprendizaje. De hecho, esto lo podemos encontrar en algunas definiciones y estudios de psicología. Y si alguien ha contribuido a difundir a nivel mundial el concepto de resiliencia, es decir, la capacidad de todo lo que hemos hablado, es el neurólogo y psiquiatra francés Boris Cyrulnik, que ya tiene 82 años y es decano de la Universidad de Toulouse y asesor de Emmanuel Macron en política educativa. En un artículo que se llama XL Semanal, de hecho le preguntan, ¿no? La incertidumbre se ha apoderado de la humanidad en este tiempo de pandemia. Y le dicen, dígame, ¿cómo salimos de esta situación? Y este psicoanalista dice, tenemos una ventaja. No estamos entrando en un territorio desconocido. Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra, hemos padecido epidemias. La peste negra, la bubónica, el cólera, encefalitis virales, etc. Y hemos salido adelante. Como especie sabemos de qué va esto. Le dice, ¿y como individuos? Le preguntan. Y él dice, el confinamiento machaca psicológicamente y resisten mejor los que ya tenían una buena disposición. Su fortaleza se basa en 3 factores. Confianza en sí mismos, un dominio del lenguaje que les permite contar lo que les está pasando y tener a alguien a quien contárselo. Es decir, una red afectiva de familiares y amigos. Y bien interesante porque esto nos hace notar la importancia y relevancia de la familia y de los amigos y de esa red que en algún momento va a ser súper importante para poder superar el sufrimiento. Ahora, yo quiero hablarte de algunas distinciones que algunos autores van a hacer acerca de el dolor y el sufrimiento. Y para tomar solamente un par de ejemplos, me gustaría decirte algo que comenta Adriana Reyes, directora y psicóloga sanitaria especializada en adultos y parejas y familias en Barcelona, España. Ella dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional. ¿Es el sufrimiento realmente algo que podemos elegir?, se pregunta ella. Y dice, la palabra sufrir viene del verbo sufreré. Y ferré quiere decir algo así como llevar o soportar. Entonces aquí podemos añadir llevar o soportar un peso, una mochila que duele. Tanto el sufrimiento como el dolor son parte de la vida, aunque en ocasiones sufrimos innecesariamente. De hecho, ella dice, me viene a la cabeza la persona que en vez de responsabilizarse de lo que le pasa y juega a ser víctima y a estar resentida con la vida y con los demás. Esta posición de sufrimiento es manipuladora y no ayuda a estar mejor. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? A veces los utilizamos como sinónimos, pero son cosas diferentes. El dolor es genuino, es natural, legítimo, incluso hasta necesario para vivir y seguir aprendiendo y arriesgando cada día un poco más. Nos puede llegar el dolor en cualquier momento, al enamorarnos, al tener hijos, al elegir una forma de vivir determinada, al hacer amistades, al perder a alguien y todo lo que hemos hablado hace un rato. En todas estas ocasiones nos hacemos candidatos al dolor. El dolor está presente en nuestras vidas, lo querramos o no. Normalmente el dolor se relaciona con una pérdida, con un duelo. Puede llegar a ser algo de corta duración si lo dejamos sentir adecuadamente. Y el dolor es proporcional a la pérdida que tuvimos. Pero el sufrimiento, en cambio, es una elección. Incluso a veces es una posición de vida. Bajo esta premisa, el sufrimiento puede durar toda la vida, aunque el hecho que lo provocó ya haya pasado mucho tiempo atrás. Ante el sufrimiento no solo intervienen emociones, sino que también intervienen los pensamientos que pueden llegar a ser obsesivos. Un psicólogo cristiano, Gary Collins, dice que el dolor es una respuesta importante y normal ante la pérdida de un objeto o persona que uno aprecia. Es esa experiencia de carencia y ansiedad que se exterioriza, como hemos dicho, física, emocional, cognitiva, social y espiritualmente. Collins ofrece ideas sobre la perspectiva bíblica del dolor en su libro Christian Counseling de Consejería Cristiana y dice así: la Biblia es un libro realista que describe las muertes y el subsecuente dolor de muchas personas. En el Antiguo Testamento tenemos realmente que contamos con la
presencia y el consuelo de Dios al andar en el valle de sombra de muerte. Y aprendemos que Dios fortalece a los que sufren y nos presenta al Mesías como un varón de dolores y experimentado en el sufrimiento, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53:3, y que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, en este punto, yo quisiera que al haber reflexionado sobre el tema del dolor y el sufrimiento, podamos ir a una historia bíblica que nos va a ayudar a ejemplificar lo que significa el sufrimiento y encontrar la actitud correcta con la que debemos actuar frente a esa situación. Así que vamos a tomar un tiempo en reflexionar acerca del sufrimiento de Jacob como padre, del sufrimiento de José como hijo y hermano y como un trabajador que sufrió por causas injustas, por ser íntegro y fiel al Señor. Definitivamente todos podremos identificarnos con alguno de ellos. Y esta historia empieza con un sueño y va a terminar con un sueño. Va a empezar con el sueño que tiene José y va a terminar con otro sueño que te lo voy a comentar al final. Vamos a Génesis 37, en los primeros versículos. Dice, cuando se nos habla de los sueños de José, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, dice así el texto bíblico: cuando José tenía 17 años y ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilba y de Zilpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño cuando se lo contó a sus hermanos. Ellos lo odiaron aún más. Y aquí en este texto quiero parar, porque hay que reconocer que José era un adolescente soñador y que por cierto grado de orgullo e inmadurez generó conflicto con sus hermanos. Parte del sufrimiento que él va a experimentar lo origina de alguna manera, quizá él, por su forma de llevarse con ellos, de llevar la relación, y en parte también quizá por el favoritismo que Jacob tenía hacia José. Ahora, más adelante la historia nos va a decir que José es vendido como esclavo. De hecho, dice el texto bíblico, más adelante, por el versículo 20, vaya, vaya, dicen los hermanos, aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos, ¿para qué matarlo? Si quieren, échenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco y Rubén se fue. Más adelante el texto nos dice que Judá entonces le dijo a sus hermanos, porque estaban debatiendo qué iban a hacer con José, y le dice, no ganaremos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más vendérselo a los ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es de nuestra propia familia. Como que hay cierto grado de recapacitar en medio de los hermanos. Pero bueno, sigue el texto y dice, mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego se la llevaron a Jacob y le dijeron, mira lo que hemos encontrado, nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob la reconoció y lleno de dolor gritó, sí, es la capa de mi hijo. Seguramente algún animal feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Y allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien, lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Qué fuertes palabras. Y sigue el texto diciendo, cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José. Lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Ahora, piensa en esta escena entre Jacob y José. ¿Puedes imaginar el dolor que experimentó Jacob como padre al haber sentido que había muerto su hijo a quien amaba mucho? Realmente Jacob estaba en una posición inconsolable. Pero quiero que también pienses ahora en la vida de este joven de 17 años,
José, que a pesar de su inmadurez sentía que sus hermanos, su familia lo habían traicionado y además no los volvería a ver porque estaba muy lejos. Y pensando que nunca volvería a ver a su padre también, seguramente sufría noche tras noche. Realmente ambos estaban sufriendo. Y había un dolor original y genuino, pero también había una etapa de sufrimiento. Pero es interesante cómo estos personajes van a afrontar esta realidad. Porque la historia bíblica de José nos dice que cuando él llegó a Egipto, Dios estaba con él. Y lo más importante es que la gente lo notaba en su vida. En cierto modo, estaba experimentando esa resiliencia, estaba superando esa etapa de sufrimiento, pero no por medios humanos, sino aferrándose al Dios que él conocía. Y más adelante, en el capítulo 39 de Génesis, vamos a ver un relato diferente. Un relato en donde vemos a José, que se vuelve una parte importante en la vida de Potifar, pero también le toca experimentar sufrimiento por haber actuado bien. Dice en el capítulo 39 sobre la historia de José. Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios lo ayudaba a José y hacía todo lo que le salía bien. Sin embargo, la esposa de Potifar quería tener relaciones sexuales con José. Y este chico, que para ese entonces ya bordeaba los 20 años, le dijo a esta mujer que no. Y me llama mucho la atención la convicción con la que le dice: tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios. Muchos jóvenes hoy en día deberían tener esa convicción de honrar a Dios con sus cuerpos antes que dar rienda suelta a sus emociones, amoríos y deseos sexuales. Ahora, a José le toca afrontar un nuevo sufrimiento: la cárcel. Y la verdad que es la cárcel. Y esta vez es un sufrimiento que no merece, pero que Dios permite, pues injustamente es culpado de haber querido violar a la esposa de Potifar. Y él no había hecho eso. Ahora, yo te pregunto, ¿has sentido que sufrías injustamente en algún momento de tu vida? ¿Qué sufrimiento tan duro el que uno tiene sin ninguna explicación, sino solo la maldad de otros? Pero es muy interesante lo que dice el relato bíblico. Pero aún en la cárcel, dice la Biblia, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Y es interesante porque de aquí van a pasar más de 10 años probablemente, y José un día es llevado ante el faraón. Él está siendo fiel durante estos 10 años, ha aprendido a sobrellevar el sufrimiento, aferrado del Señor, y todos reconocen su relación con el Señor. Y logra, en ese momento, frente al faraón, logra interpretar el sueño que el faraón le había compartido a José. Y ya que José era consciente del poder de Dios para poderlo interpretar, le dice: yo no tengo ese poder. Le dice: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Interesante cómo José realmente refiere esa relación que tiene con Dios, pero también de lo que Dios puede hacer con él en medio de una posibilidad, vamos a decir, profesional y de progreso de vida. Ahora, a la edad de los 30 años, que es cuando se presenta José delante de Faraón, José es nombrado el segundo después de Faraón y se casa al tiempo. Él se dedica a trabajar durante los 7 años de abundancia que tuvo Egipto y preparó a toda la nación para enfrentar los 7 años que vendrían después de escasez. Antes de cumplir los 37 años, de hecho justo antes de que empiece la hambruna, José, dice el relato, que ya tenía 2 hijos. Ahora, llega la escasez de alimentos hasta la familia de Jacob. Así que tuvieron que ir a Egipto a comprar alimentos. Y cuando llegaron tuvieron que presentarse delante de José sin saber que él era el hermano al que habían vendido.
Y en medio de toda esa historia y de varios encuentros entre los hijos de Jacob y José, pero a él lo veían como un representante de Faraón, no lograban identificar que era el José que ellos habían vendido, vemos cómo con casi ya 40 años de edad y siendo padre de familia, aún tenía un sufrimiento guardado y necesitaba sanar en su corazón esas cosas del pasado. El relato bíblico nos dice lo siguiente, en el capítulo 45. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, José no aguantó más y les ordenó a todos los ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Y fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo: vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Y más adelante dice: después de haber dicho todo esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron a hablarle. Y cuando entonces uno ve esta historia, la verdad es que uno piensa que no solo se llora cuando se experimenta dolor y sufrimiento por primera vez, sino también cuando hay sanidad en el alma y perdón que libera las cargas que podemos estar llevando. Y también se experimenta sanidad espiritual cuando hay perdón de pecados por un arrepentimiento genuino delante de Dios, pues solo así puedes superar el sufrimiento espiritual en tu vida. Ahora veamos cómo termina esta historia con un sueño de parte de Dios. Empezó con el sueño que José tuvo y que se lo compartió a los hermanos y que originó que más bien se viera en el orgullo. Ahora vamos a ver que ya no es José quien va a tener un sueño, sino es Jacob quien va a tener un sueño. Y dice Génesis en el capítulo 46, ya Jacob ha tomado conocimiento y está feliz de saber que José vive. Y dice que el padre de José, Jacob, salió de Canaán con todas sus pertenencias. Y al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y esa noche Dios le habló en un sueño y le dijo: Jacob. Sí, aquí estoy, respondió Jacob. Entonces Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo. Te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Jacob ya era anciano. Y quiero que pienses en esto. Tenía a sus hijos y a sus nietos. Ya había experimentado el sufrimiento en el pasado. Pero ahora Dios le habla y le dice que siga adelante, que cumplirá su promesa en su vida y le permite experimentar nuevas alegrías en su vida. Y es interesante que Jacob ofrece sacrificios a Dios cuando se acerca por primera vez antes de que Dios le hable en sueño. Y después de décadas, Jacob sigue confiando en Dios con una fe firme y madura. Bien dice un dicho que ningún mar calmado ha hecho buenos marineros. Y creo que esa es la experiencia que nos deja también Jacob, de todo lo superado de la mano del Señor, a pesar de todo el sufrimiento, del dolor y el sufrimiento que él tuvo que afrontar. Ahora, quizá algunas veces Jacob oró a Dios pidiendo el milagro de ver a José, de que quizás hubiera sobrevivido a las fieras. Y quizá esa probabilidad no pasaría de uno en miles de millones. Por eso cuando Jacob realmente se entera que José está vivo, entiende que Dios es un Dios de gracia y misericordia sobre su vida, que puede sorprenderlo y que realmente también puede sorprendernos en nuestra vida. De hecho, el relato es muy emotivo al final cuando se encuentran ambos, porque dice que en cuanto José vio a Jacob, corrió a sus brazos y se soltó a llorar un buen rato. Y Jacob le dijo: con mis propios ojos te he visto y sé que estás vivo, ya puedo morir en paz. Y muchas veces
para encontrarle propósito al sufrimiento, vamos a tener que mirar en retrospectiva. Es decir, mirar desde una posición más adelante en la vida y volver los ojos hacia atrás, para realmente poder entender por qué Dios permitió lo que permitió y qué propósito había detrás de eso. Porque en ese momento de dolor, con seguridad, que ni tú ni yo lo entendemos bien. Y me gusta mucho la imagen del retrovisor en el auto, porque nos recuerda lo que hemos dejado atrás como experiencia vivida y es parte de lo que seguimos viendo. Es parte de lo que seguimos viendo, está ahí el retrovisor. Pero más importante y más grande en nuestra visión es lo que está por delante. Digamos, la luna del auto. Y es más grande porque nos tiene que dar más visión. Y eso, lo que viene por delante, es lo que depende de los propósitos de Dios. Por eso no debemos estancarnos en el sufrimiento, sino en la esperanza en Cristo. Ahora, ya para ir concluyendo, al inicio dijimos que el sufrimiento permite mirar a Dios, como estar en el auto mirando hacia adelante y confiar en Él. Pero yo creo que la conclusión después de la historia de José y Jacob es que Dios permite, el propósito del sufrimiento es mirar a Dios y seguir confiando en Él. Así que eso es lo que nos enseña la historia de José y de Jacob. Pero esta historia también nos recuerda que Dios siempre está allí en medio del sufrimiento, que nunca nos abandona y que muchos de los sufrimientos del presente se relacionan con las bendiciones del futuro. Y que también hay personas claves que van a estar a tu alrededor para darte ese soporte y mostrarte ese amor del Señor. Ahora, me gustaría que quizá podamos pensar en qué sufrimiento puede haber en este tiempo en tu corazón. Y que pienses que puede estar cargando tu corazón por algún dolor o porque tú has extendido la etapa del sufrimiento en tu vida. ¿Y qué te parece si en este tiempo oramos al Señor y le pedimos en oración que tome esa carga, que tome ese dolor o ese sufrimiento? O quizás oremos e intercedamos por alguien que tiene ese dolor y sufrimiento y se lo entreguemos al Señor. Acompáñame en oración. Señor nuestro, queremos pedirte que nos hagas entender el propósito detrás de cada sufrimiento en nuestra vida y que nos permitas entender cómo José, en retrospectiva, realmente pudo vivir, Señor, todos esos momentos difíciles. Así que, así como en su vida, queremos que tú nos ayudes a entender cómo podemos ser de bendición para otros a partir de esa experiencia. Y Dios, también queremos pedirte fortaleza en nuestras vidas para que al final de nuestros días, quizás siendo ya muy, muy ancianos, podamos como Jacob honrarte a ti siempre, ofrecerte sacrificios y que tú renueves tus promesas para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Carlos, por la prédica de esta mañana y tengan todos ustedes buenos días, queridos hermanos. Los invitamos a participar ahora de nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Y es que es una oportunidad para agradecer al Señor por su provisión, por su fidelidad y porque Él sigue sosteniendo a nuestra iglesia para llevar a cabo su misión, que es seguir extendiendo su palabra. Oremos juntos entonces. Padre amado, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra y porque tú nos sostienes cada día, Padre. Tú eres quien guarda y sostiene a tu iglesia, Señor, para seguir llevando tu palabra, seguir evangelizando, Señor, a través de todos los ministerios, Padre, que tú nos permites alcanzar a más personas cada día, Padre. Te pedimos que tú nos sigas sosteniendo, nos sigas guardando, Señor, y que asimismo tú proveas también a todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Tú conoces quienes están en necesidad, tú conoces, Señor, la situación de cada familia y te pedimos que tú los sostengas también, que tú suplas todas sus necesidades, Padre. Como dice tu palabra,
tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Y confiamos en eso, Padre bendito. Igualmente te pedimos por todos nuestros misioneros, Señor, en el Perú y fuera del Perú, Señor, que tú sigas sosteniendo sus ministerios, Padre. Confiamos en ti para esto, Señor. Multiplica los recursos, te lo pedimos, Señor. Danos sabiduría en la administración para poder, Señor, seguir alcanzando a más personas. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor perfecto, Señor. Te lo agradecemos así esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, tenemos dos buenas noticias que las compartimos también la semana pasada, pero debido también al ajetreo de las elecciones, queremos compartirlas también con ustedes esta semana. Y la primera de ellas es que nosotros ya como iglesia tenemos un app, una aplicación para nuestros celulares que nos ayudará y nos permitirá estar mejor informados y mejor conectados como iglesia para estar enterados del día a día de las actividades de nuestra iglesia. Y hemos preparado un video para esto, así que los invitamos a que podamos verlo juntos. Querida iglesia, tenemos una gran noticia. En Monterrico ya contamos con una aplicación móvil para estar mejor conectados. Puedes descargarla desde App Store o Play Store. Búscala con el nombre Alianza de Monterrico. Una vez descargada, ingresa a la aplicación y coloca la opción Regístrate. Llenarás sus datos, crearás una contraseña y listo, ya podrás usarla. En el menú de nuestra app encontrarás diferentes secciones. Podrás ver los videos de prédicas de cada domingo, tomar notas, descargar los bosquejos de cada tema, así como descargar solo el audio en MP3 para que puedas escucharlas o compartirlas cuando gustes. También podrás acceder a la sección de cursos. Allí podrás conocer los cursos disponibles, las zonas en las que puedas llevarlos, inscribirte online y toda la información necesaria como descargar materiales o ver los videos de cada lección. Asimismo, en la sección de pedidos de oración, podrás compartir con nosotros tus pedidos y motivos de oración y como iglesia estaremos orando por ti. En la sección Ministerios encontrarás los datos actualizados de los coordinadores de nuestra iglesia, para que puedas comunicarte con ellos fácilmente. También tenemos la sección Actividades y Eventos, donde pronto podrás enterarte de las próximas actividades, así como inscribirte o separar tu cupo en retiros o encuentros. Estas son solo algunas de las funciones que tenemos disponibles para ti en esta primera etapa. Te animamos a descargarla y estar al tanto de la vida de nuestra iglesia. Además, algunas de estas funciones también las podrás encontrar en nuestra renovada página web, alianzamonterrico.org. No esperes más y descarga nuestra app ya mismo. ¡Nos vemos! Bien, hermanos, qué buena noticia la que estamos viendo. Así que les animamos a que se puedan descargar lo más pronto el app, buscándola como Alianza de Monterrico, para que se puedan ir familiarizando, ir conociendo la aplicación, conociendo las funciones, las secciones que tiene. Y es que este desarrollo que hemos podido hacer es solamente una primera etapa. Nos gustaría más adelante seguir incorporando y seguir mejorando, añadiendo tecnología a nuestra iglesia, que será bueno para estos tiempos. Y además también queremos compartir una segunda noticia, y es que durante el año pasado y este año, a inicios del año, hemos venido haciendo unas remodelaciones y ampliaciones en las instalaciones de nuestra iglesia, en nuestro templo. Y es que queremos estar más cómodos y mejor implementados para cuando regresemos a nuestros cultos presenciales, que todos deseamos y anhelamos pueda ser pronto. Así que también hemos preparado otro video de estas remodelaciones y también los invitamos a que podamos verlo juntos.
Queridos hermanos, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor con estas buenas noticias? Y es que a pesar de la coyuntura, el Señor nos permite seguir avanzando e incluso con mejoras en las instalaciones de nuestra iglesia. Y queremos comentar también que estas 2 aulas que han sido remodeladas y ampliadas, además con este panel plegable, digamos, para que las aulas se conviertan en un auditorio, esta remodelación ha sido donada por una familia de nuestra iglesia y queremos agradecerles a ellos por esta donación, pidiéndole al Señor que también les bendiga por su generosidad, les prospere y les multiplique. Qué buenas noticias, hermanos. Así que con esto, con este corazón agradecido, continuemos alabando a nuestro Señor en esta parte final de nuestro programa. Gracias, pastor. Cantemos esta última canción juntos.